Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, que es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica a nuestra vida. Mi nombre es Aecio Cairus, soy oriundo de la República Oriental del Uruguay. El título de la serie de temas que venimos desarrollando es el origen y la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Y el tema de hoy es sobre el mecanismo de la revelación. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, nuevamente te agradecemos por unirnos a través de estos medios técnicos, a través de la internet, a través de la televisión, de unirnos para poder pensar en las cosas que pertenecen a ti. Te imploramos que los pensamientos de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca te sean agradables. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, es decir, es lenguaje, y es lenguaje humano. Dios utiliza nuestras palabras humanas para revelar, para manifestar su voluntad al hombre. Y como toda palabra humana, se puede escribir, se puede confiar el material de escritura. Nos dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para corregir, y para instruir en la justicia, es decir, para instruirnos en la rectitud de vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el apóstol, toda la Escritura. Hay una tentación de elegir en la palabra de Dios lo que nos parece bien y dejar otras cosas de lado. He escuchado a algunos decir, para mí el cristianismo es amar al prójimo y nada más. Y no me hablen de otras cosas, porque eso es todo lo que quiero saber. Y es verdad que el amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen de todo lo que Dios nos instruye, de todas las reglas de vida que nos ha dado Dios. Pero un resumen no debe ser una manera de esquivar las especificaciones o los detalles. El resumen es solamente un título general, pero también están cosas específicas cubiertas por ese resumen y no debemos dejar algunas de lado y otras no, porque dice aquí el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada y toda es útil. Tal vez alguno se esté preguntando en este momento, muy bien, toda escritura, pero ¿qué todo es escritura? ¿Qué todo es lo que yo debo aceptar como Biblia? ¿Qué todo es lo que está cubierto por esa expresión, toda escritura? Bueno, no es tan difícil contestar esta pregunta si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo habló de este hecho. Después de su resurrección, conversando con algunos discípulos de viaje hacia una aldea, la aldea de Emaús, los encontró desanimados porque se habían olvidado de que la crucifixión y muerte de Jesucristo ya estaba predicha en las Sagradas Escrituras. Entonces nos cuenta el evangelista San Lucas, capítulo 24, versículo 27,
dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas. En tiempos de Jesús, la Biblia estaba compuesta por los escritos de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas llamados anteriores son los libros históricos de la Biblia, y los profetas posteriores son los libros comúnmente conocidos como profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Más tarde, ese mismo día, les dijo a los 11 discípulos: estas son las palabras que os hablé. Estoy leyendo del versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así, en los días de Jesús, la Biblia estaba compuesta por secciones como los libros de Moisés, los profetas, los libros históricos y los libros proféticos de la Biblia, y los salmos, o sea, los escritos poéticos de la Biblia. Claro, eso en tiempos de Jesús. Él también prometió a sus apóstoles que a través del Espíritu Santo Él les recordaría las cosas que les había enseñado, para que ellos a su vez pudieran enseñarlas a otros. Y así es como se compusieron los escritos del Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada y es útil. Alguno tal vez piense, pero hay partes de la Biblia que ya no tienen aplicación. Y es verdad. Por ejemplo, hay algunos que quisieran traer a la comunidad cristiana las fiestas que Dios les dio a los israelitas. Una serie de fiestas anuales. Pero Él fue bien claro, podemos leerlo en Éxodo capítulo 12, versículos 48 al 49, que participar en esas fiestas era obligatorio solamente para un descendiente de Abraham, pero que si un extranjero quería participar de esas fiestas, le era posible, pero solo debía, en primer lugar, someterse al rito de la circuncisión y después cumplir todos los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Dice Éxodo 12, 48 al 49, si alguno quisiere, no es obligatorio y no tenemos por qué hacerlo. Pero aun cuando no todo sea aplicable directamente, todo es importante, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación que encontramos en la Escritura, tengamos esperanza. Tengamos un momento de oración. Querido Señor, te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar consolación, podemos encontrar paciencia, fortaleza, resistencia para soportar el mal. Quieras, querido Señor, conforme a nuestra fe y deseo de obediencia, que esta paciencia, que esta fortaleza, que esta consolación hayan lugar en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.